Bienvenidos estudiantes de Química General del Instituto Albert Sabin. En este video vamos a realizar un análisis completo que refiere a moléculas covalentes, es decir, a donde existen enlaces covalentes, recordando que este análisis no se puede aplicar a moléculas iónicas, mal llamadas moléculas iónicas. ¿Cuáles son las moléculas covalentes más comunes sobre las cuales vamos a trabajar? Y las moléculas más comunes sobre las cuales vamos a trabajar son, por ejemplo, los óxidos no metálicos, los halogenuros de hidrógeno, por ejemplo, y los oxoaniones, entre otros. Por supuesto que aquí nos está faltando una molécula fundamental que son las moléculas orgánicas fundamentales. Bien, esto que les propongo aquí es una serie de pasos. Algunos tendrán sentido con algunas moléculas y otros no, pero es una especie de secuencia que tiene mucho sentido para finalmente reflexionar sobre nuestro último componente, que es la polaridad de la molécula. Vamos a comenzar con esta molécula. La molécula que vamos a analizar es la de agua y vamos a comenzar con la estructura de Lewis. En esta estructura de Lewis nosotros tenemos que sacar electrones disponibles, electrones necesarios, electrones de enlace y electrones de no enlace. Vamos con los electrones disponibles, que son los electrones de valencia. Cada uno de los hidrógenos tiene un electrón de valencia. Aquí tengo 2 átomos de hidrógeno y cada uno de los átomos de oxígeno, hay solo uno, tiene 6 electrones de valencia. Eso significa que hay en total 8 electrones disponibles. Respecto a los necesarios, yo me tengo que preguntar a qué quiere llegar cada uno de los átomos que compone esta molécula. Cada hidrógeno, excepcionalmente, quiere llegar al dueto, es decir, a tener 2 electrones en su capa electrónica, y como tengo 2 átomos de hidrógeno, serán 2 más 2. En cambio, el oxígeno quiere llegar a su octeto, es decir, quiere tener 8 electrones. Por ende, entre los 3 átomos que conforman esta molécula, quieren tener entre los 3 12 electrones, pero solo tienen 8. Entonces, los electrones que van a participar en un enlace son iguales a los necesarios menos los disponibles, es decir, que en total va a haber 4 electrones que participen del enlace. Ya hemos visto que cada enlace está compuesto por 2 electrones, por ende estos 4 electrones son 2 enlaces. Para el caso de los electrones de no enlace, lo que vamos a tener son los electrones disponibles menos los electrones de enlace. Eso quiere decir que va a haber 4 electrones de no enlace, por ende va a haber también 2 pares de electrones no enlazantes. En nuestro segundo paso, respetando estos valores que largó la estructura de Lewis, vamos a determinar un primer gráfico de esta molécula. Hay una forma de determinar cuál es el átomo central que tiene que ver con las cargas formales. En este caso, dada la simplicidad de la molécula y teniendo en cuenta que el hidrógeno nunca puede ser un átomo central, ya vamos organizando nuestro gráfico considerando que el átomo central es el de oxígeno y aquí utilizando los 2 enlaces que nos indica Lewis para justamente enlazarlo con los hidrógenos, de manera tal que el hidrógeno tiene 2 electrones de enlace, el hidrógeno tiene 2 electrones de enlace y este oxígeno recién tiene 4 electrones. Por ese motivo tengo que usar los 2 pares de electrones no enlazantes para que de esta manera el oxígeno tenga 2, 4, 6, 8 electrones.
Vamos con nuestro tercer punto, determinar la polaridad de los enlaces. ¿Son estos enlaces polares? Sí, claro que lo son. ¿Por qué los enlaces oxígeno-hidrógeno son polares? Y son polares porque tienen distintas electronegatividades, siendo el oxígeno más electronegativo, es decir, que en el transcurso del enlace, el oxígeno no solo va a tener el electrón sobre su orbital, sino que también durante la mayor cantidad de tiempo va a estar sosteniendo el electrón del hidrógeno. Esto hace que el hidrógeno tenga una densidad de carga positiva y que el oxígeno del enlace tenga una densidad de carga negativa. Si no, lo puedo dibujar con esta flechita indicando el sentido de las densidades de carga. Entonces aquí ocurre la existencia de dos enlaces y ambos enlaces son enlaces polares. Vamos a seguir haciendo el estudio de la geometría molecular. ¿Qué nos dice la geometría molecular? La geometría molecular debe considerar la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Entonces, determino quién es mi átomo central. Mi átomo central había dicho que era el oxígeno. Este oxígeno o átomo central le voy a poner la letra A. Y a la vez está unido a dos átomos de la misma naturaleza, a los cuales voy a llamar B. Hay dos de ellos. Y encima, siempre mirando al átomo central, dos pares de electrones no enlazantes, generando una geometría molecular AB2E2. Esta molécula AB2E2 está dada por la consideración de que los pares de electrones no enlazantes ocupan un espacio propio de un enlace. Por ese motivo, yo puedo decir que esta estructura AB2E2 que pertenece a la molécula de agua y ya analizaremos, proviene de una molécula apolar y simétrica AB4 tetraédrica. Esta molécula de ángulos de enlace 109,5 es una molécula absolutamente apolar. ¿Por qué? Porque los momentos dipolares de sus enlaces se anulan en la suma por su simetría. En cambio, esta, la del agua, AB2E2, que deriva de esto, ya podemos darnos cuenta que es polar porque no cumple con esta simetría. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que los pares de electrones no enlazantes ocupan espacios de enlace y generan una repulsión muy grande, una nube de repulsión muy grande que empuja a los ángulos de hidrógeno, antes ocupando espacios de 109 grados, particularmente aquí a 104,5. Esto se debe a la gran repulsión que generan los pares de electrones no enlazantes que obligan a esta torsión o distorsión. Uno de los pasos que hay que analizar es la resonancia, que aquí no aplica porque no hay ni dobles ni triples enlaces. Entonces nos vamos al final de este análisis a determinar la polaridad de la molécula de agua. ¿Es polar la molécula de agua? Sí. Es polar porque proviene de una estructura AB4 y por ende, entonces, como no es AB4, no es simétrica, es decir, no se anulan sus momentos dipolares. Eso significa que la molécula de agua sí es polar. ¿Cómo se puede considerar, cómo podemos describir a una molécula de agua polar? De la siguiente manera. Pensemos, por favor, que aquí está ocurriendo dos grandes fenómenos. El primero, el de la polaridad de los enlaces, y el segundo, lo que está ocurriendo con los pares de electrones no enlazantes. Eso hace que en la sumatoria yo reflexione que aquí, sobre el ámbito de los hidrógenos, ocurre una instancia de densidades de cargas positivas producidas por las polaridades de enlace. Por esa misma polaridad de enlace, sobre el átomo de oxígeno están las densidades de carga negativa de los enlaces. Y encima, a la vez, no solo por los enlaces, sino por la presencia de pares de electrones no enlazantes, vamos a tener una zona de gran densidad negativa. Por eso se dice que la molécula de agua es un dipolo, es decir, porque presenta estas características.
Estudiantes, les agradezco su atención. Nos veremos en otro video. Saludos.